Y Buenos Aires. ¿Cuáles son las historias que más prefiere la gente? ¿Hay alguna, un top 3, digamos, de las historias que ustedes cuentan que les gusta a la gente? Lo que pasa es que el público está variado. De todas las salidas de la agencia, indudablemente la que más gente joven trae. Pero también depende mucho de... Si viene gente más grande, siempre vas a terminar yendo por el lado del amor. Si se animan a más, entonces vamos poniendo cada vez más y más y más detalles un poquito más morbosos, tal vez. Si vemos que la verdad, la cara de la gente nos dice otra cosa, y vamos bajando. Porque todas las historias se pueden contar desde muchos ángulos. Entonces hay historias que de pronto son muy crueles y se pueden ser muy románticas. Y de tu parte, ¿cuál es la historia que más te interesa? ¿Qué más te interesa contar? ¿Qué más te gustó tal vez investigar? Siempre me gustó mucho una historia que por lo general sale de los recorridos, que es la Casa de la Palmera, que está justo atrás del Congreso. Esa casa a mí siempre me gustó primero porque la casa está, la palmera está y el lugar tiene algo de tétrico, pero siempre le pasa algo. El año pasado se había estrenado Actividad Paranormal 5. La gente de Actividad Paranormal 5 nos había contratado a nosotros para hacer una salida que era un bus que salía de la radio donde se hacía todo un recorrido de casas embrujadas, nada más era un trabajo de diseño directamente. Y llegar a la Casa de la Palmera era el objetivo. 10 minutos antes nos dicen de la radio, bueno, tienen que volverse. Y otra vez volvió a quedar afuera. Yo decía, no puede ser, pero si teníamos todo coordinado. Y no, ni el caso. Pero esa historia a mí me gusta mucho, Felicita, me gusta mucho. De lo que son crímenes, yo creo que no hay cosa más cruel que el petiso de judo. Esa no tiene forma de ser suavizada. Están sacando un libro, ¿no? Hace poquito sacaron un libro de Buenos Aires, de los mitos de Buenos Aires. Diego escribió su cuarto libro, que es Buenos Aires Misteriosa. Yo colaboré en la parte de investigación. Ahí se suma la historia de la versión número 1, de la 2, de la 3, y hay historias que no entraban por distancia. Entonces también se sumaron. Y bueno, para quien quiera ir al tour, ¿dónde se puede comunicar? Si tiene qué día se hace, para que sepan. Hay una versión que los días viernes, que es por los barrios de la zona sur. Ahí están los casos más conocidos y esa es la versión tradicional. Esa, bueno, como las otras versiones, se reservan siempre a la agencia. La página es www.sigiotoviajes.com.ar y la número 2 es un desprendimiento de la primera con todas las cosas que nos quedaban, y ahí tenés historias en el Teatro Colón, La Dama sin Rostro, la verdadera historia del hombre de la bolsa, que esa es impresionante porque todo el mundo dice, bueno, era una leyenda el hombre de la bolsa, y enterarte que no era una leyenda, sino que en realidad era un caso policial que se transformó en leyenda. O sea, la forma que tuvo la gente de procesar una historia tan terrible fue precisamente como sociedad elevarlo a otra categoría, llevarlo a la categoría de mito. Y la número 3 es específicamente cementerio. Esa se hace de tarde porque todo el mundo dice, vamos de noche al cementerio, nos animamos a entrar y le tenemos que decir que no. Hay una disposición municipal y hablar de lo que era la muerte en nuestra época y cómo se vivía también es parte de la número 3. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho por tu tiempo y volvemos al piso para terminar el programa. Le agradecemos a Alejandra Párez su tiempo para esta entrevista. Para quien sea curioso y quien quiera recorrer la ciudad, lo invitamos a realizar el tour de Buenos Aires Misteriosa. Puede seguir todos los sábados del mes llamando al 4371-0593. Sin embargo, todavía no se vayan, porque aún queda ver la segunda parte del informe del mito del loco del Borda. Viene de muy lejos. A mediados de los 80 hubo una gran reunión en las ciudades intraterrenas locales.
Estas se acoplaron formando un corredor subterráneo muy amplio. Entre ellas se encontraba la mayor de todas, la poderosa ERX de la zona de Salto, Uruguay. No es improbable que en ese entonces se hayan colocado faros o boyas energéticas para guiar a esos viajeros. ¿Cómo eran las fiestas de Solaris? Eran reuniones de muchos internos en el jardín más grande. Tomaba a algunos compañeros de la mano y empezaba a entonar una canción rara, como un mantra. Llegaba a haber más de 50 personas tomadas de la mano, y parece que a todos les hacía mucho bien. De allí le vendría el apodo de Solaris. Hay testimonios que acreditan que mientras recitaba un mantra, este individuo parecía iluminarse por la luz solar, y los internos sentían un calor que los llenaba de vitalidad. Solaris daba una explicación al respecto. Somos materia y energía, y esa energía vibra a una determinada cantidad de ciclos por segundo. Cuanto más ciclos por segundo, más evolución. Si pensamos que un hombre de Neandertal poseía unos 7000 ciclos, y el hombre actual entre unos 30.000 y 40.000, nosotros, refiriéndose a su raza, superamos ampliamente a esa cifra. Hay otras razas planetarias humanoides que están en los 5 millones de ciclos. Por eso son seres de luz con escasa materia. Para una especialista de la salud mental, el paciente Solaris era extranjero, de origen nórdico, y eso explicaría su aspecto pálido y lampiño. También, el paciente sufriría de hipertiroidismo. El rasgo más visible de esta enfermedad es que los ojos se vuelven saltones, algo desorbitados, y aparecen como agrandados, dando ese aspecto al alien. A su vez, los test de inteligencia que le hicieron dieron muy altos. En los de personalidad se manifestaba el problema. Cuando los especialistas intentaban penetrar en los aspectos personales de Solaris, que identificaban afectos, deseos y otras características comunes, hallaban una barrera impenetrable. El paciente sostenía que él formaba parte de un todo, que no tenía padres, y eso había sido parte de su evolución. De ahí surge la teoría acerca de un posible trauma que haya provocado la construcción de este mundo interdimensional paralelo. De Solaris solo quedó una pequeña caja, después de que unos administradores del Borda decidieran tirar historias clínicas viejas. En la caja había, además de su ficha, fotos que estaban veladas o movidas. La cuestión es que ninguna se lo distingue bien. También contenía revistas del estilo Hora Cero o Cuarta Dimensión, especializadas en contactos extraterrestres y afines. También incluía un cuaderno con las inscripciones en un idioma no identificado que fue analizado por un lingüista. Los escritos no son al azar, tienen estructura y coherencia. La grafología no pudo brindar más respuestas al no tener rasgos distinguibles. El único detalle fue la presión ejercida sobre papel. Según el experto, mostraba determinación, la misma determinación que mostró al irse. Solaris decía que se iba a ir ese verano, y lo cumplió un 25 de diciembre. Algunos internos dijeron que un rayo de luz se lo llevó, otros lo atribuyen a distracción de los enfermeros durante los festejos de fin de año. Solaris ya no está entre nosotros. ¿O sí? Hemos concluido con nuestro primer programa de Mi Buenos Aires Temido, con un ciclo lleno de historias horrorosas de esta ciudad y que seguiremos descubriendo programa a programa. Hoy vimos El Loco del Borda, pero en nuestro próximo encuentro veremos una mansión en Villa del Parque, el Palacio de los Bichos. Una mansión que ha sido embrujada por más de un siglo. Y recuerden, un programa, un mito, un barrio. Nos encontramos en la próxima vez. Hasta pronto.